una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, esto es Milenio 3, les habla Iker Jiménez. Algo está ocurriendo en los campos argentinos. Si no era poco las revueltas sociales, si no eran pocas las inquietudes económicas de este maravilloso país, algo hace unos 15 días empieza a atormentar a millares de campesinos. Se habla ya de casi 400 animales misteriosamente mutilados. Lo que podía parecer cuatrerismo, ajustes de cuentas entre ganaderos, se ha convertido en un auténtico problema social. Escuchábamos esta introducción de nuestra voz, Carlos Barroso, hablando de lo que está pasando en esos campos. Empezó todo en una provincia, en las inmediaciones de La Pampa. Poco a poco, como una extraña epidemia, los animales, vacunos, ovinos, equinos, empezaron a aparecer en otros puntos. Tengo en mis manos el informe, que no se ha emitido todavía en España, el informe firmado por el ingeniero Adrián Cechín y el médico veterinario responsable del SENASA argentino, del Servicio Nacional de Sanidad de la Nación en asuntos de patología animal, el veterinario don Daniel Belot. Es impresionante porque hombres de ciencia están diciendo cosas como que estos animales aparecen mutilados y extraídos los órganos, precisamente los no comestibles. Algunos de ellos, por ejemplo, ojos, lengua, genitales, ubres. Incluso en ocasiones han aparecido en círculos al lado del animal, que además en su piel tenía restos de heridas cauterizadas. Es decir, aquello había sido hecho con un bisturí que no solo cortaba con precisión médica, sino que dejaba restos de fuego prácticamente. No cabe duda, según el informe, que los cortes son quirúrgicos. También que son tremendamente precisos, que siguen formas rectas, o también incluso a veces generan dibujos geométricos. Lo más extraño es que muchos de estos animales de gran peso no tenían gota de sangre en el cuerpo. En otros casos, las mandíbulas, los maxilares aparecían pelados, casi como cocidos. No había huellas, nadie se había acercado, ni huellas de hombres, ni de vehículos todoterreno. Esto está ocurriendo, para que lo sepáis, para que lo sepan, en lugares apartados, a horas de camino de otras rutas, y no se sabe con qué clase de vehículos especiales podrían estos cuatreros, con mezcla de médicos y mezcla casi de aviadores, porque muchas de las hipótesis que se barajan hoy en día en la prensa argentina es que vienen del aire. Nadie sabe cómo están haciendo esta especie de macabro juego que hoy, a día de hoy, es portada de todos los periódicos argentinos. Personalmente, teníamos la idea de hacer otro programa, pero lo que es la actualidad, la pura y dura actualidad, encontrarnos con una información de más de 500 folios hoy en día, de informes, de material, de noticias, de fotografías que tenemos aquí en la mesa del estudio, uno de la cadena SER para toda España, pues ha hecho cambiar el rumbo. Milenio 3 es un programa que evidentemente también se centra en lo que está pasando ahora mismo. Es el gran misterio de los últimos años, aunque hoy veremos y comprenderemos que el tema de las mutilaciones de ganado viene de muy antiguo, casi desde que el tiempo es tiempo. En algunas ocasiones ha habido escenas realmente dramáticas. Una de ellas en Las Cuevas, un paraje de La Pampa. Allí, una escenografía dramática, como decíamos. Un gran ternero, 500 kilos, una vaca y dentro de ella estaba a punto de parir un ternero. A ambos les faltaba un ojo. Había sido milimétricamente amputado, ligadura a ligadura, nervio a nervio. Después, quemaduras y los órganos internos cambiados de lugar. ¿Quién está haciendo esto? ¿Por qué? ¿Sectas? Algunos hablan de luces esos mismos días, luces que han visto policías, luces que han obligado, como veremos en el programa de hoy, incluso a que gente en Santiago del Estero, por ejemplo, haya sido internada en los hospitales por el impacto que ha producido esta visión. ¿Qué está pasando, en definitiva, en el campo argentino? Probablemente hoy no lo descubramos, hoy no sepamos toda la verdad, pero desde luego, por primera vez en este país, vamos a afrontar el tema con la voz de sus protagonistas. Milenio 3.
Empezó todo hace prácticamente 15 días. Empezó todo con casos muy esporádicos y la verdad es que nadie pensaba que esto iba a convertirse en un problema, como decíamos, de nivel nacional. Tenemos al otro lado del teléfono, y es un auténtico placer, a don Daniel Belot, el veterinario del SENASA, que oficialmente está investigando estos hechos y que, bueno, como hombre de ciencia, como hombre que, bueno, tiene en parte las riendas del asunto y que está observando en el lugar de los hechos cada uno de estos casos, nos puede quizás arrojar luz. En España, en este país hermanado evidentemente con Argentina, ya algunos periódicos de tirada nacional han empezado a hablar del asunto. Don Daniel Belot, desde Argentina, muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches para ti, buenas tardes para mí. Aquí son las 5 de la tarde, aquí en Argentina. Efectivamente, 7 horas menos prácticamente, 5 horas menos, ¿no?, en Argentina, si no recuerdo mal. Don Daniel, sinceramente se lo digo, en España estamos un poco, pues, alucinados. Hablábamos de que desgraciadamente de Argentina nos llegan últimamente noticias que no son agradables de dar, pero esto es un auténtico misterio, ¿no? ¿Qué está pasando en el campo argentino? Bueno, primero quisiera explayarme un poco más en el tema. Con respecto a la fecha que tú diste de unos 15 días, eso con respecto a todos los otros casos que han surgido aquí en la zona. ¿Hubo casos anteriores? Sí, nuestra investigación arranca desde los primeros días de abril. Ahí son las primeras mutilaciones de ganado que aparecen aquí en Argentina. Más precisamente en una localidad donde yo vivo, que es Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que se encuentra usted ante ese primer caso, don Daniel, para que gráficamente lo vislumbren los cientos de miles de oyentes de la cadena SER? ¿Qué se encuentra usted en ese primer caso? Primero encuentro un vacuno en una posición muy extraña, difícil de encontrar aquí en el campo argentino, que es echado sobre sus 4 miembros, o sea, como si fuera una liebre echada, para hacer un poco gráfico. Después, mirándolo a simple vista, observo que le falta toda la piel y músculo del lado izquierdo del animal. Hay, según dicen algunas personas, don Daniel, y ya traspolándonos a otros casos, que da la impresión, usted como veterinario lo puede saber mucho mejor que nosotros, da la impresión de que parece que son médicos o alguien que conoce muy bien los tejidos animales o quien es capaz de hacer operaciones quirúrgicas, quien está detrás de todo esto. ¿Han sospechado eso en algún momento? Lo hemos sospechado. Lo que más nos llama la atención es el tipo de corte que se han realizado en los animales. Son cortes perfectos, cortes rectos. Inclusive en algunas ocasiones llegamos a encontrar hasta ángulos de 90 grados entre un corte y el otro. Eso es muy extraño de poder encontrar aquí en nuestro campo. Don Daniel, realmente es extraño porque hay que descartar, como en un principio quizás pasó en otros países de América, la presencia de extraños carnívoros. No hay nada desgarrado, no hay presencia, digamos, típica de cuando un animal depredador ataca a otro, ¿no? Es algo que parece con una asepsia digna de la mesa de un quirófano, ¿no? Y sí, indudablemente causa mucho impacto ver los animales así. No solamente encontramos este tipo de mutilación, sino que de otros órganos, que ahora te pasaría a enumerar. Por ejemplo, encontramos también la extracción de la lengua, extracción de pabellones auriculares, o sea, orejas, ojos, órganos de la reproducción como son la vagina y el recto, vagina y vulva, y parte del aparato digestivo como es recto y ano. En otras ocasiones hemos encontrado que le faltan las glándulas mamarias, y bueno, así indistintamente distintos órganos en distintos animales. Incluso Felipe Solá, el gobernador bonaerense, y un montón de autoridades habían dicho que nunca habían visto nada parecido. Su opinión como veterinario, imagino con muchos años de experiencia, ¿tampoco, Daniel, ha visto usted algo parecido en sus años de carrera y de profesión? Sí, en realidad yo me recibí en el año 91, así que tengo 11 años de profesión. De larga experiencia. No te escuché. No, decía que de larga experiencia y que realmente no es común esto que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? No es común, o sea, encontrar casos de este tipo. Por eso la alarma que se generó en toda la población aquí del campo argentino. Muchas personas o informaciones
luego tenemos contacto con varios corresponsales y periodistas argentinos, dicen que incluso, don Daniel, algunos animales están casi sin gota de sangre. Sí, eso no es sin gota de sangre, sino es que a los cortes no han sangrado. Entonces, se surge una hipótesis, la cual podríamos decir que los animales fueron hechos todos los trabajos, esos de cirugía, después que el animal fue muerto. O sea, que al no latir el corazón, no habría presión arterial, por lo tanto no sangraría los cortes que se hubieran hecho en el animal. Personalmente, don Daniel Belot, veterinario del SENASA, ¿qué opinión tiene usted? ¿Se ha forjado en estos días, sobre todo últimos del mes de junio, de investigación trepidante? Las portadas de la prensa argentina estaban venga a hablar del asunto. Usted personalmente, ya un poco entre usted y yo, ¿se ha forjado alguna opinión sobre quién puede estar detrás de todo esto o qué puede motivar todo esto? Han hablado incluso algunos de epidemia, de extraños insectos, otros han acudido hasta teorías más socorridas como las luces extrañas. ¿Usted personalmente tiene alguna idea, don Daniel, ahora mismo? Mire, nuestra idea con el grupo de trabajo es quien haya hecho esto lo ha hecho con fines de científico, o sea, de investigar algo. Quien lo haya hecho todavía queda entre comillas. Hay mucha distancia de poder averiguarlo, porque como tú dijiste en un principio, quedan muchos interrogantes en cuanto a todo lo que circunda al animal, en cuanto a huellas y otro tipo de cosas que faltan para poder llegar a arribar a una conclusión de quién lo haya hecho. Pero indudablemente quien haya hecho esto es con fines investigativos. Con fines investigativos, ahí está el misterio. Don Daniel, esperamos de verdad, desde aquí, desde España, que cuando haya más información probablemente pues entremos en contacto con ustedes y esperemos que dentro de un tiempo al menos haya, hipótesis que barajar y que sepamos al menos una parte de la verdad. Muchas gracias, don Daniel, por haber acudido a los micrófonos de Milenio 3 en la cadena SER para España. Yo quisiera pedirte un favor, ya que es una cadena muy importante. Yo he estado averiguando ahí de España. Ajá. Yo tengo familiares por parte de mi abuela era española, ahí en una localidad que se llama Paradoluengo. Ajá. Para una familia que es Contreras Martínez. Pues un saludo, don Daniel. Don Daniel, desde Argentina, miles de kilómetros, cruzamos el charco y un saludo muy fuerte. Muchas gracias por estar con nosotros en Milenio 3 y seguiremos en contacto para saber qué está pasando. De momento, la respuesta, o al menos la hipótesis, es francamente misteriosa. Fines investigativos. La pregunta ahora es, ¿de quién? Miedo en el campo argentino. Es un titular que suena un tanto truculento, pero que es real. Estábamos hablando con don Daniel Belot, el encargado de las primeras investigaciones oficiales, primera vez que habla para un medio de comunicación español. Creo que son unos 500, 600 folios prácticamente, los que durante solo 10 días, y esto ocurre muy pocas veces, se los aseguro, en el tema del misterio, hemos podido recopilar en este tiempo. Todo tipo de fotografías, algunas de ellas las tenemos en el estudio, son francamente sobrecogedoras, operaciones de alta cirugía, como decía el profesor Belot. Pero el miedo social se ha infiltrado en cada una de las capas del pueblo argentino. Son pocos los que eluden el misterio que está ahí, porque parecía en un principio que se centraba en regiones muy, muy concretas. Pero no, como decíamos antes, como si fuera una misteriosa epidemia contagiada, no se sabe por qué, los extraños animales mutilados y sobre todo las extrañas operaciones en ellos efectuadas han empezado a recorrer el país poco a poco. Isabel Cuevas, la corresponsal en Argentina de la cadena SER, nos hacía esta crónica comentándonos el miedo que ya empieza a extenderse por ese gran país. La aparición de decenas de vacunos muertos y mutilados en 5 provincias argentinas tiene desconcertados a los ganaderos, algunos de los cuales se preguntan si los animales han sido víctimas de los ritos de una secta o sometidos a estudios de extraterrestres. A las vacas, toros y terneros encontrados las últimas semanas les fueron extraídos los ojos, las orejas, la lengua o los órganos reproductores, y muchos de ellos presentaban cortes realizados con gran precisión, sin rastros de sangre. La prensa sostiene que los sorprendidos ganaderos han denunciado a la policía los casos de unos 100 vacunos muertos y el hallazgo de otros animales mutilados, como caballos. La falta de explicación científica sobre estos casos ha llenado de inquietud a los habitantes de las zonas rurales,
que aseguran que nunca han visto una cosa igual y confiesan estar asustados. Algunos sostienen que han visto luces extrañas en la noche que podrían ser de ovnis y no entienden por qué los animales aparecen muertos en áreas aisladas, sin rastros de presencia humana. El misterio sobre los vacunos mutilados también ha desconcertado a las autoridades de las provincias afectadas y a los veterinarios y científicos que discuten en los medios de comunicación sobre las causas de las muertes. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Amigos oyentes, la verdad es que yo ahora estaba recordando, tengo que a veces que hacer alusión a mis propias experiencias, y lo contaremos luego en la última recta del programa de hoy, a casos muy parecidos en España. Escuchaba esta crónica de Isabel Cuevas y escuchaba antes al profesor, al veterinario Daniel Belot, y la verdad es que recordaba historias que han ocurrido aquí, muy cerquita, en Navarra, en Segovia. Tuve la fortuna o la desgracia de estar allí, con los animales prácticamente horas después de haber sido extrañamente sacrificados. Y también en las Islas Canarias, luego conectaremos con nuestro corresponsal allí, ocurrieron cosas, el primer caso quizá más extraño en este país. Las mutilaciones no tienen ni fronteras ni tiempos, lo descubriremos hoy además con un invitado de excepción. Hablábamos durante esta semana de investigación, les aseguro que frenética prácticamente, con corresponsales, con periodistas regionales, argentinos, de los lugares donde más casos estaba habiendo. A veces lo gráfico de lo que nos contaban superaba cualquier palabra. Es el caso de Jaime Cambalieri, del diario principal de la Patagonia en Argentina, que nos contaba historias realmente increíbles de lo que él mismo había podido ver con sus ojos. Escuchémosle. A la altura de la mitad de la cara del vacuno tiene un corte perfecto, como si uno lo hiciera con un bisturí por un lado y con una regla por el otro, porque no presenta ondulaciones ni nada. De ahí para abajo, para el lado de la quijada y todo lo que tiene que ver con el maxilar derecho en este caso, porque los casos se dan maxilar derecho y maxilar izquierdo, el hueso maxilar estaba completamente limpio como para graficar, y como nos decían algunos campesinos aquí en la Argentina, está como hervido el hueso porque queda muy blanco, que esa es una de las principales dudas y una de las principales fenómenos que más destacan tanto veterinarios como dueños de los establecimientos o peones rurales, el hecho de que el maxilar, el hueso, queda completamente limpio. Huesos descarnados al aire, completamente limpios. ¿Quién está cociendo en plena oscuridad sin dejar huellas? Hay un detalle que a mí me recordaba, como les decía, los casos que hubo en España, que los hubo y bastantes. No había pataleo, no había huellas, es decir, los animales, algunos de 500, 600 kilos, en terrenos casi de barrizal, no habían dado muestra en ningún momento de haber peleado. Es más, en los informes oficiales médicos del SENASA se habla de colapso, es decir, muerte súbita por parada cardíaca de cada uno de los animales, pero no hay heridas, no hay desgarros, no hay partes de carne devorada por nadie. Algo muy raro está pasando. Escuchamos de nuevo a Jaime Cambalieri, todavía yendo un poquito más allá. A su vez le faltaba por completo la lengua, todo el aparato desde su nacimiento, en la garganta del animal, le faltaba toda la lengua por completo. El segundo dato que llama muchísimo la atención, que en la zona de la ubre, o sea, del aparato mamario del animal, tenía 4 redondeles perfectos producto de cada una de sus mamas del animal, donde faltaba todo el aparato mamario, y por detrás de las 4 tetillas del animal, un hueco más grande que el veterinario Rivera nos decía que seguramente por ese lugar estuvieron sacando el órgano mamario. Cosas realmente trepidantes y extrañas en lugares absolutamente aislados. Está pasando en Argentina y no es un caso, no es uno de nuestros expedientes X de hace unos años, unos días o unos siglos. Ha pasado ahora, está pasando exactamente ahora. Recibimos por teletipo nuevos casos diariamente desde hace unos 15 días. Se calcula, como decía, entre 300 y 400 animales. Recordarán todos que la semana pasada en nuestro informativo, la corresponsal de la cadena SER hablaba ya de la epidemia en Argentina. 40 vacunos muertos. Hoy ya la cifra se ha multiplicado por 10. Está aquí junto a mí en el estudio 1 de la cadena SER en Madrid, Pablo Villarrubia Mauso, reportero brasileño, que ha recorrido el mundo y sobre todo América, conoce mejor que nadie los misterios de América y se ha encontrado con casos como estos. Pablo, bienvenido. Impresionante lo que estamos escuchando, ¿no? Inquietante, Iker, porque son casos que ya ocurren desde hace mucho tiempo. Bueno, en Argentina ahora, ¿no? A mí me sorprendió, incluso hace pocos días cuando me mandaron algunas informaciones vía internet, pero estoy hablando de casos ocurridos muy parecidos en los años 60 allá en Estados Unidos. En estos casos también aparecían animales parcialmente mutilados,
la quijada, como decía el periodista ahí de Patagonia, eso era un dato, digamos, fundamental, y muchas veces el ganado vacuno aparecía sin la lengua. Y ese detalle es curioso. Cuando estuve en Honduras, varios campesinos me hablaron de la arrancalenguas. Arrancalenguas. Arrancalenguas, que eran como designaban ellos a una extraña criatura que raramente se dejaba ver, muchas veces era invisible, pero lo llamaban así, que solamente arrancaba la lengua del animal. Hablé con algunos veterinarios allí en Tegucigalpa y ellos me contaron que hay casos, por ejemplo, una enfermedad en que el animal encoge la lengua, o sea, prácticamente se la traga, ¿no? Pero en estos casos realmente había mutilación, o sea, en muchos casos aparecía corte limpio, ¿no? Como están hablando aquí también en Argentina. Esto me llamó la atención. Después hablamos en el año 1977, nos vamos a, bueno, en Puerto Rico empiezan a ocurrir casos muy parecidos y con desangramiento de animales. Ajá, o sea, en este igual caso, que en Argentina. Igual que en Argentina. Ahí se añade, aparte de la mutilación que ya ocurría, o sea, había casos en Estados Unidos en los años 60, el desangramiento o desaparición total de la sangre o apenas o restos de sangre dentro de los animales. Se hizo muy famoso en ese año, el 77, en Puerto Rico, el famoso vampiro de Moca. Así llamaban a una criatura también que poquísimas personas tuvieron oportunidad de ver, y casi siempre a lo lejos una silueta grande, monstruosa, que estaría aparentemente asociada a estas mutilaciones allí en Puerto Rico. Pablo, una cosa importante, has comentado, y es importante trazar paralelismos con estos casos, que en los años 60 en Estados Unidos ocurre la primera quizá gran oleada que sale a los medios de comunicación y que interesa incluso hasta a los militares. Allí se dijo, Pablo, que se intentó incluso, se hizo, no se intentó, tomar medidas de supuestos agentes radioactivos que hubiera sobre los animales. Te lo digo porque uno de los últimos teletipos que nos llega desde Argentina, concretamente desde varias poblaciones de La Pampa y de Santiago del Estero, habla de la policía argentina y los veterinarios intentando cazar estos cirujanos furtivos, como pone la prensa, y que una de las operaciones que están realizando es pasar detectores Jaeger por encima de algunos vacunos. De momento no hay datos, pero en Estados Unidos sí que parece que aquellas mutilaciones muy parecidas y muy extrañas arrojaban otro resultado, ¿no, Pablo? Exacto, se encontraron vestigios del famoso gas radón, que es un gas que desprende de la tierra y se cree también de algunos materiales, algunos minerales radioactivos, como puede ser el mismísimo uranio, y es muy sintomático porque, aparentemente vamos a ver si en Argentina se confirma esta posibilidad del gas radón. Quiero recordar también que en los años 60, ahora me vino a la memoria, en Río Grande del Sur también aparecen varios, en Río Grande del Sur, en Brasil, ¿no?, que es la Pampa brasileña, aparecen ganado también mutilado con características semejantes ahora a estos de Argentina. Y me hablabas tú ahora, antes de entrar en el programa, Iker, de que en Uruguay también empezaban a aparecer algunos casos. Es curioso porque en zonas de Pampa, ¿no?, como es el Río Grande del Sur, en Brasil, la zona de los gauchos, es Pampa, a continuación viene Uruguay, también con Pampa y Argentina, ¿no?, esa parte norte de Argentina. No sé por qué, pero parece que en esas regiones llanas es donde están ocurriendo, así como en Estados Unidos también, en el sur, son regiones llanas donde aparecen estos casos, ¿no? La corresponsal, Pablo, de la cadena SER, Isabel Cuevas, hablaba de un miedo social, un miedo de los campesinos. Se generan leyendas, se generan desde luego todo tipo de posibles explicaciones. A ti esto te suena, ¿verdad? Pablo Villarrubia, hay que decir que ha hecho libros fantásticos como Brasil Insólito o como Un viaje mágico por los misterios de América, libros de gran distribución en España y de gran éxito también en la otra frontera, en América. Y tú precisamente en esos libros comentabas además tu experiencia con muchos de los testigos del misterio, porque esto es un misterio. ¿Te suena, verdad, el miedo, el pánico social que nos contaba la corresponsal argentina? Sin duda, y verifiqué eso también en una investigación que, ahora he terminado de escribir justamente antes de ayer, casualmente, un capítulo dedicado a mutilaciones de ese tipo, ¿no?, en Sudamérica y en Centroamérica, un libro que debe salir por noviembre, y en él mencionaba entonces casos ocurridos en Brasil en el año 96, 97, cuando llego en octubre de 96 a la región de São Roque. Me encuentro a varios hacendados que se quejaban porque habían muerto, habían asesinado varios de sus animales, o sea, sean vacas, ovejas, siempre desangradas, parcialmente mutiladas, y casi siempre, o sea, los animales, los perros que estaban cerca de los corrales donde estaban los animales, no se manifestaban, los perros no ladraban, no hacían nada, y al día siguiente aparecían estos animales muertos, como si todo ocurriera de una forma silenciosa, un silencio absoluto y total. Muy curioso lo que cuenta Pablo, porque además en los casos de Argentina hay dos datos que nadie puede dejar en el olvido. Uno de ellos, los animales carroñeros no se han acercado a las víctimas. Esto
Se lo adelanto, ocurrió también en España, en lugares como en Segovia, en el Valle de Tabladillo y en Navarra, en el campo de la Ribera. Lo que más impresionaba a los pastores es que no se acercaban los animales, que evidentemente tenía allí un gran festín. Por otro lado, los perros guardianes merodeaban con miedo y además incluso evitaban el lugar donde se producían estas macabras, digamos así, amputaciones de miembros. Esto está pasando ahora mismo en Argentina. Carlos Barroso nos introduce en otro aspecto, aún si queremos más misterioso, de este enigma que está pasando hoy en Argentina. Incluso caballos con los ojos extirpados, sin la lengua, con los huesos al aire, están apareciendo en Durazno, en Uruguay. El teletipo de hace apenas 2 días nos lo confirma. Carmelo Vidalín, teniente alcalde de Durazno, esta población uruguaya muy cerquita de la frontera argentina, comenta que nunca en su vida han podido ver algo parecido. Y hablaban esta introducción de Carlos Barroso de luces, de extrañas luminarias que de alguna forma los campesinos, en su miedo, en su terror, en su ignorancia de lo que está pasando, relacionan con estos hechos. Porque hemos visto que Daniel Belot, el veterinario oficial que está llevando a cabo las inspecciones y colaborando con la policía, afirma que desde luego tienen que ser humanos, o alguien desde luego con ansia de investigación, una investigación por lo tanto clandestina, extraña, que se esconde. Pero los ovnis, sean lo que sean los ovnis, objetos volantes no identificados, están apareciendo en los mismos puntos e incluso anticipándose a las mutilaciones de ganado. Uno de los casos más increíbles, porque ha habido decenas, se lo repito, decenas de casos de ovnis en diversos puntos, en la carretera 38 de Garza, con avistamiento de la policía, en el departamento de Quimiloj, en San Martín, pero ha habido uno hace poquito tiempo. Pablo, quiero que escuches con atención, porque tú has conocido casos muy parecidos. 2 niñas internadas en el hospital de Bahía Blanca, en Paraná, porque el impacto tremendo que sufren tras el avistamiento de un círculo verdoso con interior rojizo que se desplaza muy cerquita del campo. En ese campo luego aparecen 4 animales de más de 600 kilos mutilados. Las niñas se llaman Gabriela y Miriam del Valle Salto, de 13 y 7 años, y han permanecido, están ahora mismo en el Hospital de Niños de la Banda en Bahía Blanca. Es el último titular referente a ovnis en los mismos lugares donde están apareciendo estos animales. Pablo, a lo largo de la historia, de tus casos, de lo que tú has podido ver como periodista, el periodista que más ha viajado buscando el misterio en América, ¿hay una relación entre estas luminarias, no solo en Argentina, sino en otros puntos, y la aparición posterior de animales sacrificados, mutilados, amputados? Yo creo que sí. De todas formas, los casos que puede investigar en Brasil o en Puerto Rico o en Honduras, como te había comentado, aunque no coincidiera, ¿no? Y muchos testigos dijeron, ¿no?, las apariciones de las luces con el momento de la aparición de alguna mutilación, alguna criatura extraña, poco antes o después aparecían estas luces, ¿no? Entonces se puede quizás atribuir alguna relación directa o indirecta de estos objetos voladores no identificados con esto. Yo me acuerdo de un caso ocurrido también en Araçariguama, en São Roque, en Brasil, donde en 1946 hubo una muerte extraña de una persona, también en condiciones bastante, digamos, insólitas, y que en esa región, poco antes de que varios animales, varios bueyes hubieran aparecido muertos al día siguiente, apareció un objeto de unos 30 metros de diámetro que dejó una huella de unos 10 metros aproximadamente circular de hierba quemada. Y a distancia, realmente una distancia muy corta de los sucesos de la muerte de los animales. Podemos hablar, en este caso sí, en alguna relación. Vamos a escuchar ahora, Pablo, si te parece, también en la zona de Bahía Blanca, donde están ocurriendo en Santiago del Estero estos casos de ovnis, a uno de los cronistas, periodistas de la zona, como tantos otros, sorprendidos por lo que está ocurriendo. Nos habla sin ningún tapujo, es decir, por mucho que sea periodista, digámoslo así, objetivo, de lo que dice la población, de lo que está pasando, porque hablamos de personas internadas con sustos de muerte tras la observación de luces en la zona de Bahía Blanca. Escuchamos este testimonio. Lo principal que acá se marca es que no hay huellas en el terreno, lo que nos da la hipótesis de que sea algo aéreo. Y lo sumamos o lo complementamos con que mucha gente, no solo aquí, sino en la región donde se están dando los casos, están viendo luces durante la noche. Luces que en algunos casos comienzan con un fuerte color rojo, se traslada al verde y luego hacen como un aro muy radiante, con una luz muy pura. Esa es la descripción textual que hace la gente que lo ha visto. Descripción típica de un ovni. Muchos nos habéis escrito a milenio3@cadenaser.com hablándonos de ovnis y queriendo más información sobre ovnis. milenio3@cadenaser.com, nuestro punto de contacto con vosotros. Luego recordaremos además ese otro contestador y las diversas vías que hay para ponerse en contacto con vuestro programa.
descripción típica y tópica de un ovni. Pero antes de que me contestes, Pablo, porque tú has recogido muchos testimonios como este, quiero que escuches a uno de los investigadores de este tipo de temas más célebres también de Argentina, Fabio Zerpa, que nos hablaba de no solo ovnis, sino cosas tan extrañas que se recogen en los informes policiales y veterinarios, que es que en algunos lugares, algunas haciendas de ganado, no solo aparecían 10, 15, 5, 7 vacunos mutilados, sino que incluso lo que en Argentina se llama tanques australianos, inmensos bidones de más de 100.000 litros de agua, aparecían vacíos repentinamente. Esto aparece en los informes de veterinarios, de forenses y sobre todo de la policía, y es un misterio. ¿Qué clase de cuatreros están haciendo esta especie de escenografía insólita? Escuchamos a Fabio Zerpa. Se descartó la posibilidad de una secta. Las sectas hacen con gallinacios todo lo que tenga pluma, no lo hacen con vacunos. Se descartó también la presencia humana, porque sería un poco la Universidad Tecnológica de Massachusetts, digamos, en un helicóptero, porque no hay vehículos, marcas de vehículos ni de pisadas, que hubieran sobrevolado la provincia de La Pampa y de toda la Pampa Argentina. Y además la mutilación está hecha con una incisión realmente que nosotros no lo conocemos todavía en el planeta Tierra. Y además los grandes testigos, si mentimos nosotros los seres humanos, están las vacas que no se acercan al terreno, todos los vacunos están con la cabeza alta, mirando un poco asombrados, los perros andan con la cola baja, dando vueltas alrededor y no se meten en el lugar, y además son 16 estanques que llaman ustedes, con agua de 50.000 a 100.000 litros, que han sido desagotados en toda esa zona. 100.000 litros de agua desaparecidos repentinamente. ¿Esto ha ocurrido más veces, Pablo, en la historia de este tipo de misterios, mutilaciones, luces, desaparición de superficies acuosas? Me acuerdo ahora en los años 70, y eso porque entrevisté a una lugareña en el estado de Paraíba, en Brasil. Esta mujer, que era de la ciudad de Sumé, me hablaba que en esa época, 75, 76, una represa entera se vació, o sea, de la noche al día. Eso me dejó muy impresionado. Era una ¿Ha habido observación de luces también? Pues se vieron movimientos extraños de nubes, que muchas veces también se asocian, ¿no?, a ovnis que estén ocultos por detrás de las nubes, ¿no? Y entonces en ese día o en ese final de tarde se observaron que las nubes se revolvían de una forma misteriosa y como digo, al día siguiente se vació casi por completo, quedó creo un 10% tan solo del agua, ¿no? Y ahora Zerpa, ¿no?, ya veterano ufólogo argentino, nos comenta esto de los tanques australianos y me deja, bueno, cavilando aquí pensando, ¿no?, ¿qué pudo acontecer con Además, Pablo, es que según la policía, ¿no? Casos como en Chascomús, no sabían cómo demonios se había ido a parar o de qué forma se había filtrado ese agua, no había caños, no había rotura en el propio tanque, había desaparecido el agua rápidamente, en algunos lugares incluso había ondulaciones en el terreno y casi en posición, como decía Zerpa, circular, estos animales muertos. Muchos hablan de una secta que desde luego tendría una capacidad aérea increíble, unos médicos aprovisionados, algo realmente extraordinario. Pero en España, vamos ahora a nuestro país, hemos hablado de Argentina con los últimos datos, pero en España, aunque parezca increíble, han ocurrido cosas parecidas. Quizá no tan duras, no tan fuertes, tan como está pasando ahora mismo en Argentina, con hechos realmente asombrosos. Pero han ocurrido cosas que se han perdido. Empezaron siendo noticias de periódicos y, como ocurrirá aquí en Argentina, acabarán sumidos en el olvido. Y con un olvido que además siempre va lleno de incógnitas. Nunca sabemos quién motiva estas cosas. Hay dos opciones importantes para el pueblo argentino, según nos cuentan ahora, y es la posibilidad de esas luces generando ese misterio, o también la posibilidad de experimentos genéticos en un momento muy malo de la población argentina. Las leyendas urbanas, las teorías un poco sin asidero, están empezando a fraguar en todos los medios de comunicación. Pero en España pasaron también cosas así. Desde el 77 al 97 hubo diversos casos puntuales, yo estuve en algunos de ellos, y ahora vamos a hablar con gente que también investigó algunos de los más espectaculares. Antes de eso, nuestra voz del programa, Carlos Barroso, nos introduce en esto que está ocurriendo ahora mismo o que pasó en nuestra propia península. La barriada de Taco, en Tenerife, el norte de la Sierra Segoviana y los campos de la Ribera Navarra saben bien lo que es sufrir este tipo de misterios. Más de 2.000 cabezas de ganado han perecido del mismo modo en el último lustro. Un depredador desconocido que chupaba la sangre de sus víctimas saltaba verjas de 2 metros y no dejaba huellas. Mantuvo en jaque a las autoridades en más de una ocasión.
En el primero de los casos, hace ya más de 20 años, incluso perros guardianes fueron atacados por el misterioso merodeador. Una historia que nadie en el archipiélago canario puede olvidar. Tengo en mis manos, un teletipo, uno de tantos teletipos que nos está llegando y que hemos recopilado, en el que dice que el ente regulador de energía atómica de Argentina ha investigado 2 casos de luces extrañas en Catriel y en La Pampa. Casos en el mismo momento en que se denunciaba la aparición de animales mutilados. José Gregorio González es un corresponsal, un buen amigo, una persona que ha seguido muy de cerca el primer episodio de este tipo que se produjo en España. Como decíamos, en la península hubo 2 casos muy concretos. En Segovia, más de 400 ovejas aparecieron con los mismos síntomas de lo que estamos hablando hoy, y también en el campo navarro, donde las cabezas de ganado perdidas fueron todavía más. Y un día estaremos aquí con los que sufrieron los ganaderos esa increíble pérdida. Pero todo empezó en Canarias, en una barriada humilde, en Taco. Y José Gregorio González investigó este tema mejor que nadie. José Gregorio, buenas noches allí en Canarias. Buenas noches, Iker. Buenas noches a Pablo. ¿Cómo ocurrieron estos hechos, José Gregorio, en la barriada de Taco, que ya prácticamente imagino que casi todo el mundo ha olvidado, aunque quien lo sufrió imagino que eso no se olvida nunca, ¿no? Bueno, todavía hay gente que lo recuerda. Ten en cuenta que en aquel momento Taco era un barrio más bien pequeño, pudo recoger. También es cierto que fue tanta la información que en aquel momento se manejó, que es lógico que algunos incidentes pues no fuesen conocidos y no formasen parte de los archivos oficiales. Pero básicamente el comienzo del misterio de las matanzas de Taco pues es bastante similar a lo que está ocurriendo en Argentina, a lo que ocurrió en Península o lo que ocurrió en Puerto Rico, en otros lugares del mundo. De la noche a la mañana comenzaron a aparecer animales muertos en extrañas circunstancias, con 1 o 2 orificios perfectos. Siempre tenían el mismo tamaño, 3 centímetros de diámetro, y estaban cauterizados. Daba la impresión, según los veterinarios... O sea, como en Argentina, es decir, quemados. Se habla aquí incluso de un electrobisturí, es decir, una especie de herramienta médica que al mismo tiempo que corta la carne va quemándola, va... Sí, probablemente se tratara de algún tipo de instrumento de esas características, pero no olvidemos que estamos hablando de hace más de 20 años y ese tipo de tecnología pues no estaba al alcance precisamente de cualquiera, y por supuesto que no tendría un diseño que lo hiciese fácilmente transportable, ¿no? El caso es que, escuchando un poco las crónicas de esta noche, hay otro tipo de elementos coincidentes que curiosamente no fueron divulgados por la prensa en su momento, pero a los que sí tuvimos acceso. Por ejemplo, la aparición simultánea en algunos de los casos de ovnis, de luces extrañas, y otro dato muy significativo que me llama mucho la atención con respecto a las últimas informaciones que acabas de dar, y es que los animales aparecían con los cuerpos mojados, y sin embargo el entorno estaba completamente seco. Yo no sé si tiene algo que ver o no con lo que ocurre en Argentina, donde desaparecen grandes cantidades de agua. En Tenerife no se registró, no se conoció, no se tuvo conocimiento de desapariciones de masas de agua, pero curiosamente las víctimas, los animales, tanto los perros como las cabras y como otros animales de corral que aparecieron muertos, sí que aparecían empapados. Y esto es muy curioso porque el entorno estaba totalmente seco. José, una cosa importante, estábamos recordando a Pablo y yo prácticamente con la mirada, y es que incluso allí lo más extraño es que animales agresivos, perros guardianes, fueron ellos las víctimas. No hablamos solo de animales, digamos, más pasivos como vacas, ovejas. Allí animales de perros de presa guardianes fueron succionados por esa especie de vampiro invisible, ¿no? Sí, estamos hablando de casi 40 animales, entre cabras y animales de corral, pero digamos que los casos más sorprendentes fueron los que primero se dieron a conocer, los que mayor publicidad tuvieron, y fue precisamente por esa condición de agresividad. Se trató de 2 perros que murieron con una diferencia de unos 5 días, y que, bueno, destacaban, eran pastores alemanes guardianes de una fábrica, y aparecieron pues muertos con varios orificios perfectos, cauterizados, sin sangre. Se les habían extraído algunas vísceras sin señales de lucha y sin que los perros hubiesen sido arrastrados, aunque curiosamente aparecieron a más de 30 metros del lugar en el que estaban encadenados, y todo esto sin señales de lucha y sin haber estado acompañados en los incidentes de peleas, de ruidos extraños por la noche, ni de nada por el estilo, ¿no? Un agresor silencioso, José Gregorio, que realmente produjo miedo en Taco. Te agradecemos mucho esta breve crónica para que al menos sepamos que no todo es nuevo, que está pasando ahora y que mucha gente requiere información, pero cada misterio siempre tiene su antes, su porqué. En este caso, Canarias fue el preámbulo. Pablo,
lo mismo que a José Gregorio. Un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí. Estaremos en muchas más ocasiones porque tienes que contarnos muchas más cosas de esa otra esfera, de esas luces que, como decíamos y adelantabas antes, no solo han mutilado ganado, sino como en el caso de Acariguama, incluso las víctimas han sido seres humanos. Gracias por tu primera visita a Milenio 3. Gracias a ti, Iker, y excelente programa, ¿eh? Muchas gracias, amigo. Realmente estamos aquí, bueno, viendo todo lo que está ocurriendo en Argentina, lo que ocurrió en España. Haremos más programas porque, como saben siempre, la investigación se queda corta porque estamos ahí, esbozando la verdad. Ahora nos vamos con una verdad que, bueno, ha transcurrido durante 7 largos días. Historias apasionantes. Cada una de estas noticias se olvidará, pero seguro que no, para toda la mucha audiencia de Milenio 3 que nos sigue con pasión. Carmen Porter, Carlos Barroso realizaban esta semana este excelente informativo. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. Expedientes X ocurridos en nuestro país. Se trata de una mujer valenciana enferma de Parkinson que dejó de padecer súbitamente la enfermedad después de acudir a un santuario y beber el agua de un manantial que había en ese lugar. La curación ha sido tan radical que ni siquiera los médicos explican lo ocurrido. La señora llevaba 4 años bajo tratamiento médico y después de beber el agua ni siquiera le ha quedado rastro de haber padecido Parkinson alguna vez en su vida. La Iglesia está reuniendo todas las pruebas para enviarlas al Vaticano y que sea la Santa Sede quien decida si se trata o no de un milagro. Enseguida nos vamos a Valencia, será después de conocer otras noticias del día con Carmen Porter en titulares. Comenzaremos con los nuevos descubrimientos sobre la cultura maya que se están produciendo en Palenque. Los caballeros de la Orden del Temple siguen fieles a sus preceptos desde hace 884 años. Y un grupo de ecologistas demanda que la Luna sea nombrada Patrimonio de la Humanidad. Ya lo hemos avanzado hace unos segundos. Valencia podría contar con uno de los últimos misterios que investiga la Iglesia: la curación instantánea de una mujer enferma de Parkinson después de beber el agua de un santuario. Amplía la información sobre este casi milagro desde Valencia, Francisco Contreras. El 15 de marzo de 1996, Josefa Lapón, vecina de la localidad valenciana de Sueca y aquejada de síndrome de Parkinson desde hacía 4 años, acudió junto a su marido Blas Soler al santuario de Covasanta de Altura en Castellón. En 24 horas y tras lavarse y beber agua del santuario, Josefa Lapón recuperaba milagrosamente la salud. El caso ha sido certificado por los médicos y doctores que la han tratado, unos expedientes médicos a los cuales ha tenido acceso en exclusiva Milenio 3 y en los que se dice textualmente que a partir de la primavera de 1996 la enferma experimentó una progresiva mejoría espontánea que le permitió incluso abandonar por completo su medicación. Pese a lo atípico de su evolución y dado que su mejoría se ha consolidado, puede cursar alta en consulta. Un informe firmado por el doctor Francisco Domínguez San el 13 de mayo de 1998 y que va a valer la acreditación de un nuevo milagro en la península ibérica. Seguimos hablando de misterios, pero esta vez de los que nos dejó sin resolver la civilización maya. Un grupo de expertos se ha reunido en los últimos días en Palenque, en México, para intercambiar datos de sus investigaciones sobre la vida social, las costumbres, las jerarquías o incluso los cultos funerarios de los maya. Carmen. Un grupo de arqueólogos reunidos en un foro denominado Cultos Funerarios de la Sociedad Maya ha desentrañado esta semana los secretos aún ocultos de Palenque. Los estudiosos afirman que el culto a los muertos ha dejado multitud de testimonios que nos permiten conocer sus costumbres y tradiciones, y coincidieron en que el estudio de las tumbas, la posición de los cadáveres, el embalaje y los objetos depositados en la cámara funeraria han permitido conocer la vida de las antiguas civilizaciones mayas. Y todavía en el terreno de la arqueología sigue siendo un misterio sin resolver cuándo el hombre prehistórico comenzó a utilizar el fuego. Los investigadores que participan en las excavaciones de Atapuerca, en Burgos, casi han descartado que los homínidos que habitaron en esa zona de España supieran encender una llama o una hoguera. De momento, los expertos aseguran que el Homo heidelbergensis, anterior a los neandertales, en Atapuerca no usó el fuego. Radio Castilla de Burgos, Francho Pedrosa. Los trabajos realizados en esta campaña en Atapuerca hasta el momento hacen dudar sobre la posibilidad de encontrar restos de fuego controlado por humanos en niveles próximos a los 500.000 años de antigüedad. Los directores de las excavaciones esperaban encontrar estos vestigios en la parte del yacimiento conocida como Gran Dolina. El objetivo del equipo de Atapuerca para este verano es encontrar restos de neandertales, la única especie de homínidos de la que aún no han aparecido huellas en la Sierra Burgalesa. La envergadura de los yacimientos abiertos es tal que solo en los primeros 20 días de la campaña
campaña de este año han aparecido 3.000 registros fósiles de más de 300.000 años de antigüedad. Hablamos ahora de los templarios, esos caballeros medievales, mezcla de guerreros y de monjes, cuyo rastro parece perderse en la noche de los tiempos, pero cuyas reglas siguen vigentes aún en la actualidad. En la localidad leonesa de Ponferrada ha comenzado esta semana una exposición de 80 libros sobre la historia de los templarios. Ha sido la puerta de entrada a la tercera noche templaria, de la que nos cuenta más datos Fernando Tascón. Ponferrada ha recordado su pasado templario con un gran desfile que, además de su atractivo turístico, sirve para rememorar la presencia de los monjes soldados en la fortaleza que aún lleva su nombre a orillas del río Sil. Se trata de una representación en la que personajes de época trasladan el Arca de la Alianza y el Santo Grial al castillo, donde algunas tradiciones ocultistas dicen que permanecen custodiadas desde tiempo inmemorial. Pero al margen del simbolismo, los ponferradinos y los visitantes han podido disfrutar de recreaciones medievales como un mercado, torneo y justas o la cena templaria. Todo ello bajo el influjo mágico de la primera luna llena del verano. Pues la tercera noche templaria de Ponferrada mostrará que las reglas de esta orden medieval siguen vigentes hoy en día. Según aseguró Miguel Lorenzo, gran prior de la orden en Andalucía, los seguidores conservan sus tradiciones, como la ceremonia de investidura, mantienen la vestimenta, una capa blanca con una cruz roja en el hombro izquierdo, y su forma de actuar se rige por un decálogo que recoge el honor, la honestidad, la defensa de los pobres y la lucha por la patria. La historia de los templarios ha estado marcada por la herejía promovida por el rey francés Felipe IV y acabó con la ejecución de sus líderes en la hoguera y la expropiación de numerosos bienes. El prior declaró que si no hubiera pasado eso, los templarios hubieran descubierto América antes de 1492 porque sabían de la existencia del continente. Hay otras noticias, las contamos ya de forma breve. Los tribunales japoneses han condenado a muerte a otro de los miembros de la secta Verdad Suprema que lanzó gas sarín en el metro de Tokio y que provocó la muerte de 12 personas y heridas a otras 6.000. En los juicios, los imputados admitieron las acusaciones y aseguraron que actuaban a las órdenes del gurú y fundador de la secta, Shoko Asahara. La secta, que aún cuenta con 1 millar de adeptos, cambió su nombre hace 2 años por el de Aleph para evadir la persecución legal. Un grupo de científicos ha descubierto 2 nuevas especies de monos en Brasil, de las que hasta ahora no se tenían noticias. Las 2 nuevas especies, a las que se conoce con el nombre de Bernardi y Quelikebus, fueron descubiertas por un científico holandés que trabajaba en el Instituto Nacional de Brasil para la investigación del Amazonas. El primero de los monos es de color anaranjado con cola blanca y negra, mientras que la segunda especie destaca por su color plateado y rojizo. Y terminamos con una interesante reivindicación de un grupo de ecologistas: que la Luna sea nombrada Patrimonio de la Humanidad. La petición fue hecha por los científicos asociados para salvaguardar el planeta y su entorno durante la Conferencia Internacional del Espacio en Denver. Según el biólogo Rick Steiner, la mayoría de la gente ve a la Luna como un icono sagrado y que debe tratarse como tal. Sin embargo, esta postura se contrapone a las expectativas de Estados Unidos y Japón, que pretenden desarrollar en la Luna una estación espacial. Pues hasta aquí hemos llegado hoy, pero la información volverá a llevarnos por caminos insospechados la próxima semana en Milenio 3. Nuestro técnico Jorge, que pone la sintonía de Millennium, prácticamente la que da nombre, aunque es Milenio 3, recuérdenlo, este programa, y que nos adentra después de un programa tan truculento en parte, ¿no?, con todo lo que está pasando en Argentina, pues en el campo más amable de nuestros oyentes. Carmen. Pues sí, la verdad es que todas las semanas llegamos aquí con los mails y las peticiones de los oyentes, y una semana ¿Que más... lo envían a dónde? Porque me dicen que no digo el mail. A Milenio 3, el número 3 con número, @cadenaser.com, Milenio 3 @cadenaser.com. ¿Y qué nos contaron esta semana, Carmen? Pues esta semana Ángel, un oyente que nos felicita además por el programa, nos dice que si podríamos hacer un especial sobre la Sábana Santa de Turín, y especialmente desde que se hizo la prueba del carbono 14 hasta la actualidad. Lo haremos. Hemos tenido la suerte de estar 4 días ante la Sábana Santa en Turín, allí como periodistas hace ya un tiempo, y la verdad es que nos trajimos mucha información y esperamos que en un programa o 2 podamos contaros todo lo que vimos. María Victoria Pérez Castrillo nos dice que se ha leído el Enigma Sagrado y que le han quedado muchas dudas. ¿Por qué se eliminan los apócrifos? ¿Por qué nos venden, pone ella, la Biblia como algo cierto? ¿Qué planteamientos llevaron a los autores de la Biblia para eliminar esos apócrifos? Bueno, veo, Carmen, que es que el tema de Cristo en sus muchas vertientes es un tremendo éxito para los oyentes, no sé, es otro gran misterio. El tema de los evangelios apócrifos, esos textos se quedaron fuera de la Biblia oficial y que generan mucho misterio. Lo hablaremos punto a punto y detalle a detalle. Andrés Marín nos dice que si algún día podemos tratar el tema de los abducidos por al parecer seres extraterrestres. Lo haremos.
Raúl Jiménez Cara dice que estaría encantado de que le ofreciéramos un programa sobre Ochatel, Almusara, Chauchilla o cualquiera de estos pueblos malditos. Pues lo haremos, será otro de nuestros programas, una ruta por esa España misteriosa. Hay un teléfono, ¿verdad, Carmen? ¿Un contestador? Pues sí, un contestador, 915324532, 915324532. Además, tenemos que dar los ganadores de la semana pasada, que han sido Manuel Márquez Madueño, David Ferrer Herrera, Ángel González Pérez, Guillermo Delgado Mesa y Álvaro Sánchez. Que nos escriban un mail y llegará inmediatamente ese libro. Para todos aquellos que nos escriban esta semana, Enigmas sin resolver 2, de Iker Jiménez, en el que se muestran los casos de mutilaciones de Navarra y Segovia. Pues esto es todo, Milenio 3, la semana que viene, mucho más, sean muy felices. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Ocurrió en un bosque de Suecia en el verano de 1959. Friedrich Jürgenson, prestigioso documentalista, se disponía a recoger el canto de los pinzones con una bobina de cinta abierta. La calma era total. Ni una pizca de brisa balanceaba las hileras de pinos. Buenas noches, os habla Iker Jiménez. Efectivamente, esto es Milenio 3 y esta era la historia, la increíble historia de Friedrich Jürgenson, el descubridor, el pionero que se encontró con uno de los fenómenos más extraños y que hoy aquí vamos a empezar a analizar: las psicofonías. Grabaciones en cinta magnetofónica que no son audibles en el momento de la grabación y sí en la reproducción, voces que a veces responden. Voces humanas que a veces incluso amenazan, presagian o adivinan una historia. Les aseguro que el programa de hoy va a ser controvertido, apasionante y quizá para algunos demasiado lleno de misterio. ¿De dónde vienen estas voces? ¿Desde cuándo están ahí? Se dice, se cuenta que ni más ni menos Thomas Alva Edison, el inventor del gramófono, intentó ya en su tiempo buscar un artilugio, un aparato que le pusiera en contacto con lo que él pensaba que eran las palabras que se quedaban perdidas en el tiempo. Era una especie de cárcel de cristal. Lo mismo se cuenta de Marconi. Buscó un aparato para intentar registrar lo que él creía que eran las voces del pasado. Y en la revista Science, poco antes de su muerte, llegó a decir a todo el mundo que estaba convencido de que las voces, como en archivos sonoros, se quedaban en el éter, y que incluso un aparato que pudiese rebobinar en el tiempo podría traernos ecos del pasado, ecos de la historia. Ingenio, locura. Lo cierto es que la ciencia, la tecnología, cada día más está avanzando en lo que los expertos llaman transcomunicación, el intento de ponernos en contacto con ese algo que parece que nos acompaña. Les aseguro que el programa de hoy no es apto para corazones sensibles. Milenio 3. En España la verdad es que el tema de las psicofonías tiene cierta escuela. Es cierto que fue en Centro Europa cuando empezaron profesores universitarios, catedráticos de algunos países como Suiza, como Polonia, a investigar. El primero fue Jürgenson y, como han escuchado todos ustedes, casi por accidente. Él no buscaba grabar unas voces del otro lado, simplemente se presentaron ahí, en la finca. Solamente con amplificadores pudo comprobar que había un mensaje coherente. Friedel, mi pequeño Friedel. Él quedó realmente trastocado. Llegó a hacer un libro, se puso a investigar, dejó prácticamente su trabajo anterior como documentalista y director de cine, y cuentan voces realmente humanas, sus biógrafos, que murió prácticamente enloquecido. Se cuenta que grabó prácticamente 6.000 psicofonías a lo largo de una década. Después fueron muchos los que siguieron su senda. Uno de ellos, un psicólogo de origen lituano, Konstantin Raudive, y fue tan popular que durante un tiempo las psicofonías, como hoy las conocemos, se llamaron voces de Raudive.
El final de esta persona fue parecido. Encerrado en sus estudios, con gramófonos, con aparatos, con cables, se encerró en su propio mundo. Para él no cabía duda. Había entrado en contacto con seres de otra dimensión que nos hablan desde algún punto en el tiempo y el espacio. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Estoy seguro que la mucha audiencia que tiene Milenio 3 estará esperando escuchar esas voces, cómo son. En España se han obtenido varias realmente sobrecogedoras. Los pioneros, sin duda alguna, serían don Germán de Argumosa, filósofo y fue catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y también Sinesio Darnell, profesor de la Universidad de Barcelona, químico y microbiólogo. Personas de ciencia. Personas que un día, quizá por esos trabajos de los pioneros de Centro Europa, empezaron a decir, ¿y por qué no yo puedo experimentar? Les aseguro que fue una historia digna de ser contada y rememorada 30 años después, porque fue en 1972 cuando empiezan las primeras voces a manifestarse en los equipos de estos científicos. Una de ellas se obtuvo en el cementerio de Sant Feliu, muy cerquita de Barcelona, un lugar donde había habido diversos fusilamientos, diversos ajustes de cuentas en la época de la contienda civil. Sinesio Darnell, como hemos dicho, químico prestigioso, leyó aquellos trabajos antiguos de Jürgenson y Raudive y se puso a experimentar. Casi con sus alumnos de la universidad, me contaba, convenciéndole, dijeron, ¿cuál puede ser el mejor sitio para grabar una psicofonía? Y evidentemente pensando que esto tiene que ver con los muertos, cosa que nadie ha podido demostrar, fueron hasta este camposanto, en plena noche. Silencio absoluto. Un Revox tipo Nagra, de cinta abierta, empezó a rodar, empezó a registrar sonidos. Y apareció esto. ¿Y yo qué hago aquí? No se preocupen, vamos a volver a escucharlo para empezar a adecuar el oído a estas voces. Difícil, ¿verdad? Sepan que hay que amplificar los sonidos que aparecen casi como en otro campo. Son voces que realmente, algunas de ellas provocan angustia. Y hemos hecho esta prueba para que ustedes, estoy seguro que prácticamente no han escuchado nada, ¿verdad? Una especie de murmullos, de lamentos. Una voz de un niño en el cementerio de Sant Feliu dice, ¿y yo qué hago aquí? Con ese tono. Ya verán qué diferente. Vuelvan a escuchar. Podríamos decir que en 1972 se obtiene esta primigenia. Puede que haya anteriores. Se dice que en ese lugar del que un día hablaremos, largo y tendido, el polémico centro de un fenómeno misterioso, Belme de la Moraleda, donde ocurren una serie de misterios aún no aclarados, donde aparecen una serie de caras en una humilde casa de la Sierra de Jaén, ocurrieron voces en el mismo tiempo, en el mismo periodo. Lo cierto es que hoy nos queda registro de esta, probablemente la primera, cementerio de Sant Feliu, que incluso fue criticado por sus compañeros por adentrarse en un mundo tan engorroso, tan extraño, tan fuera del establishment científico. Pero él siguió y siguió, y a día de hoy... Y un día se me ocurrió hacer un ensayo, un verano. Y cuando sería mi sorpresa de que sí, realmente salían voces que me llamaban por mi nombre y me quedé francamente estupefacto. En un principio yo, como hombre de laboratorio que soy, como químico y microbiólogo, pues dediqué mis esfuerzos a encontrar una explicación racional, porque tenía que haber una explicación racional. Y fue un rotundo fracaso. Todas las pruebas me conducían a que se desmoronara el edificio racional y al empezar a tener que aceptar por narices, y perdona, la posibilidad de que estas voces procedieran de otros planos de existencia. Sinesio Darnell obtuvo otras voces igualmente misteriosas, algunas de ellas con tono metálico, y lo más interesante, respondían a preguntas del propio experimentador o investigador. Estamos ya en los años 75-76. Continúa con sus investigaciones, al igual que Germán de Argumosa y otros expertos.
Ya no solo dejan los magnetofones grabando en lugares completamente aislados, sino que incluso se atreven a pronunciar alguna pregunta, como desafiando a esas voces, sean lo que sean. En una de ellas, Inesio Darnell preguntaba cuál era el origen, dónde estaba la matriz de este fenómeno. La respuesta es una voz de mujer, metálica. La vamos a escuchar varias veces. Dice, adimensional, es adimensional. Es una de las más claras y una de las primeras en la que estas psicofonías responden a una pregunta directa del investigador. En aquel mismo momento, cuando se grababa esta respuesta extraña, esta especie de lamento de mujer, en un lugar completamente aislado, como hemos dicho, los doctores Bayliss y Seeley de Princeton registraban voces humanas con medios de precinto en vacío, es decir, cámaras anecoicas, cámaras de Faraday, lugares donde se metía el magnetofón y no accedía ninguna onda de radio. Y digo esto porque se empezó a especular y a pensar con que las ondas que pueblan el espacio podían colarse directamente en esos magnetofones, crear, digámoslo así, extrañas bromas. Pues bien, estas pruebas de estos dos profesores universitarios demostraron en aquella época que era imposible. Las voces surgían hasta con los medios más inauditos de control de laboratorio. Incluso, yendo un pasito más allá, Inesio Darnell, que nos ha cedido amablemente estas voces, hizo otra prueba, con temporizador. Dejaba el temporizador y la propia voz llegaba incluso a activar el magnetofón al notar el registro. Una casa de Barcelona, sin nadie, horas después se vuelve a ver que ha quedado impregnado en las cintas. El cassette, el Revox, ha echado a andar. Quiere decir que alguien, que algo, ha emitido algún sonido. Una voz que parece realmente casi de un ladrón que se cuela repentinamente, dice, no hay nadie. Escuchémoslo. Estamos haciendo un recorrido por la historia de las psicofonías. Estoy seguro que a muchos, si nunca las han escuchado, se verán un tanto impresionados. Y queremos eso, sus impresiones. milenio3@cadenaser.com, acuérdense, milenio3@cadenaser.com, para opinar sobre este programa, los anteriores o los futuros que hagamos. A veces, y en tiempos más modernos, dicen nombres, cosas espurias que se quedan como perdidas en el tiempo. Nombres concretos que se presentan con un chasquido anunciador. Esto motivó un montón de investigaciones en la época. A veces, como hemos dicho, con condiciones severas de control, una especie de chasquido, como hemos hecho ahora, anunciaba, digamos, precedía a la voz. Esta que vamos a poner pertenece a Pedro Amorós, técnico superior informático y una de las personas que más está investigando actualmente con los nuevos campos de la tecnología. En Belme de la Moraleda, como decimos, en una cocina completamente de noche, solo él y la dueña de la casa presentes, en pleno silencio, surge un nombre. Podía ser otro cualquiera, pero fue Ángela, de una manera metálica, después de ese chasquido. Escúchenlo. Ángela. ¿Quién era Ángela? ¿Vivió alguna vez en esa casa? La documentación histórica no ha aportado grandes datos, porque todo es confuso en torno a la psicofonía. Les puedo asegurar que yo pongo la mano en el fuego por la honestidad de las personas que están trabajando actualmente en el campo de la psicofonía, todos ellos licenciados, profesores universitarios o expertos en las tecnologías de la comunicación y de la informática, como Pedro Amorós. Nadie dice que son las psicofonías, nadie pone marchamos a este misterio, simplemente que están ahí, que surgen de repente y que a veces parece que responden a nuestros propios pensamientos. A veces incluso son capaces de amenazar, de dirigirse, y es desagradable, al propio experimentador con mensajes poco gratos. Pedro Amorós tuvo una broma pesada. En Belme de la Moraleda rodaba el grabador y una voz de hombre, hosca, terrible, le dijo matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él.
Hemos dicho que había muchas hipótesis para el tema de las psicofonías. Hablábamos al principio, ¿se acuerdan de Jürgenson, Friedrich Jürgenson, el hombre que por accidente descubrió el asunto de las voces sin rostro y publicó un libro que pasó sin pena ni gloria, pero que es una auténtica joya, y que se llamaba Roterna Randreinden, algo así como Voces del Cosmos. Después, profesores como Alex Schneider, catedrático de física de St. Gallen en Suiza, publicaba otros como Voces sin rostro. Intentaban perfilar un fenómeno que por vez primera en estos temas se dejaba atrapar en laboratorio. Estaba ahí, al alcance casi de cualquiera. Pero hoy no solo vamos a hablar de las psicofonías al uso más típicas, es decir, aquellas que aparecen cuando el investigador acude con su grabador con el objetivo exprofeso para obtener algún tipo de resultado. Hay veces que periodistas, en plena entrevista, otro tipo de profesionales, grabando en algunos lugares, se han encontrado con las presencias sin que ellos las buscasen. ¿Qué diferencia hay? Hablaríamos aquí de voces paranormales, voces que se cuelan, extrañas bromas del pasado, del futuro, del presente. Están ahí y a veces, lo más escalofriante, es que responden a contenidos muy concretos. Les aseguro que ahora vamos a tener una experiencia de radiocomunicación realmente interesante. Estaremos con una periodista, Clara Tahoces, y con lo que le ocurrió en una entrevista que ella nunca ya podrá olvidar. Volvemos en un momento. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Lamentos, alaridos y palabras sueltas que parecen atrapadas en el éter y en el tiempo. Amenazas, advertencias o presagios que surgen en mitad de conversaciones, como pronunciadas por alguien a quien nadie ha invitado. Son las voces paranormales, propias de lugares donde han ocurrido fenómenos extraños y habitualmente tristes hechos criminales. ¿Qué nos quieren decir? ¿Quién las pronuncia? ¿Con qué objetivo? Carlos Barroso, la voz de este programa, daba paso a este otro tema o subtema dentro de las psicofonías, las voces paranormales. ¿Qué quieren decirnos y con qué objetivo? Clara Tahoces es redactora de la revista Más Allá, periodista con un amplísimo bagaje. Puedo dar fe también de su escepticismo para incluso algunos de estos temas. Y sin embargo un día fue protagonista, sin quererlo, de varias grabaciones en un mismo momento que son sencillamente estremecedoras y que se las traemos aquí a Milenio 3 para que cada uno de ustedes opine y saque sus conclusiones. Aquí lo decimos siempre, somos un grupo de periodistas esbozando, investigando, viendo las otras realidades. Clara, bienvenida a Milenio 3. Muchas gracias, Iker. Bueno, impresionante lo que hemos estado escuchando hasta ahora, ¿no? Porque quizá nosotros como investigadores, periodistas de estos temas, sabemos, pero uno nunca deja de estremecerse cuando escucha lo que es la historia de este fenómeno reciente y que nos acompaña hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad es que todas las voces que hemos escuchado, no por repetidas en cuanto a, efectivamente, nosotros estamos más acostumbrados, tenemos el oído más hecho, hemos oído estas voces antes, pero no deja de ser espeluznante el escucharlas y viendo sobre todo el contexto en el que se producen, ¿no? O sea, como esta voz, yo qué hago aquí, que parece lamentarse. Un lamento desgarrador, desde luego. Tú tuviste una experiencia que además hace muy poquito pudimos tener esas grabaciones, realizabas un reportaje para tu revista, Clara. Estabas con una persona, vamos a poner un poco a la audiencia en antecedentes porque es el caso típico, extraño, espectacular, hay que decirlo, de voces que se filtran en la estancia concreta de un lugar, como puede ser cualquier casa de cualquiera de ustedes. Periodista entrevistada, Juana López Manjón, ¿no? Una persona ya especial, extraña. Sí, de ahí la motivación de hacerle una entrevista. El director de la revista, Javier Sierra, me envía a entrevistar a Juana López Manjón, una mujer que, esto fue en diciembre, el 17 de diciembre, si mal no recuerdo, del año 2000,
Y bueno, pues me habla de que esta persona tiene una serie de evidencias desde muy niña y que bueno, podría ser interesante ver, hacer una entrevista como un personaje excepcional, porque las evidencias que tiene son realmente sobrecogedoras en cuanto sobre todo al tema de sueños premonitorios. Es una persona que anticipa la Guerra Civil Española a través de un sueño. Las bombas de Nagasaki y Hiroshima también las ve a través de sueños. Bueno, infinidad de fallecimientos de familiares, de personas que no conoce incluso, porque durante la Guerra Civil esta mujer, que es originaria de Úbeda, Jaén, pues se corre un poco la voz de que tiene unas facultades especiales, y durante ese tiempo en el que hay bastante incertidumbre acerca de familiares que han desaparecido, otros están en cárceles, otros han muerto, nadie sabe qué es lo que ocurre con ellos y se presentan en su domicilio durante ese periodo de guerra cerca de 1000 personas. Es decir, esta mujer era muy conocida en aquel entonces, pero no se dedicaba profesionalmente a ello, ni se ha dedicado nunca. Nunca, que es importante el detalle, ¿eh? Muy importante. Ella era modista. Y bueno, pues realmente incluso esta especie de entidades que dice que la acompañan desde niña le advierten claramente de que no puede cobrar por su trabajo, y ella cuenta casi con lágrimas en los ojos lo difícil que es cuando tienes a la gente que te está trayendo garbanzos, arroz, lo que tenían en aquella época porque dinero no había, y cómo el tener que rechazarlo cuando están pasando hambre, porque proviene de una familia muy humilde. Es una persona, también hay que decirlo, que ella se define a sí misma como analfabeta, porque realmente pudo estudiar única y exclusivamente desde los 6 Sin embargo, hasta los 9 parece que años. ha hecho escritos, es decir, casi como... Tiene publicados 7 libros, sí que... Como psicografía, prácticamente, ¿no? Una especie de cosa, para quien no entiende, evidentemente, para el muchísimo público que sigue Milenio 3, esto sería una especie de dote extraña, esto sería una especie de sensitivo, la persona en sí, no sabemos cómo ni por qué, pero se dan estos casos de vez en cuando, y esta persona, Juana, aclara que tenía la facultad de escribir cosas prácticamente como si alguien se les estuviera dictando, con un nivel cultural ella bajísimo. Sí, ella lo que cuenta en ese sentido es que de repente nota una presión en los hombros, como si alguien la empujara o le presionara los hombros, y ella sabe que en ese momento tiene que sentarse y escribir. Y bueno, con este sistema he escrito 7 libros, de los cuales he leído yo algunos de ellos durante la preparación de la entrevista que fui a realizar, algunos de poesía. Sí, son realmente la poesía es dificilísima. A mí me encantaría poder escribir poesía y es una cosa que nunca he podido. O sea, no se corresponde, digamos, el nivel cultural aparente de esta mujer para la sensibilidad en algunos de los libros sí se corresponde, porque ella cuenta su vida. En uno de ellos cuenta todas estas experiencias de la guerra civil, casos muy concretos. Otro es un libro que ella deja como legado a sus nietos, que es la explicación de cómo es el más allá según lo que le han contado estas entidades. Y en los que son biográficos sí cuenta, sí se da una edad gráfica que podría asemejarse a lo que ella como está hablando, ¿no? Pero no de cultura, es decir, los libros están bien, y el tema de los de poesía a mí particularmente me gustaron bastante. Te impresionaron. Juana López Manjón, 80 años, no sé si lo hemos dicho o no, una entrevista tú con ella. No hay nadie más en la casa, te comentó que no había nadie, todo completamente incluso vacío. Yo vi la casa porque no me la enseñó, como te explicabas, modista, me estuvo explicando incluso las cortinas, esto mira lo hice yo, este almohadón, este redón también lo he cosido yo, pues ya vive con el hijo, pero el hijo estaba trabajando, y bueno, pues en ese momento no había nadie en la casa. ¿Qué ocurre? Puedo dar fe de ello, vaya. ¿Qué ocurre? Hay un primer corte que vamos a escuchar que es espectacular, porque estabais ahí, parece que hay alguien más, y tú das fe de que no había nadie entre vosotras. Alguien que responde a un contenido, ahí está lo misterioso, es decir, una voz se cuela en la grabación, tú solo eres consciente cuando ya revisas semanas después. Cuando vas a grabar la entrevista, cuando voy a hacer la transcripción de la cinta, porque yo en ese momento hice la entrevista, me olvidé del tema y tenía otros plazos de otras cosas que en ese momento me apuraban más, y cuando ya tú sabes cómo es esto, no te dicen hay que entregar el reportaje el del cierre, pues te pones con ello realmente a transcribir. ¿qué ocurrió, Clara? En la primera frase en la que ella habla de unos libros, está hablando contigo y se cuela una voz de hombre. Sí, estamos hablando precisamente de esto que he dicho, que a ella le dicen que no puede, o sea, que no puede cobrar por su trabajo, y además explica que en esta situación de evidencia ella le están recompensando por no cobrar, y que esto hace que ella haya podido escribir 7 libros. Y de repente, Clara, voz. Yo estoy transcribiendo y oigo una voz que dice, no sé si lo podemos escuchar o se va a oír claramente. Sí, dilo. Más los que te quedan. Como si fuese una persona, no había absolutamente nadie, entra la entrevistada y la entrevistadora. Juana López Manjón, la vamos a escuchar, dice, he escrito 7 libros de una forma muy evidente, y de repente una voz
pero a un nivel que es extrañísimo que surja así, dice, más los que te quedan. Estaban solo periodista y entrevistada. Lo escuchamos. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Clara, altavoces, ¿de quién es esta voz? No lo sé. Sí tengo que aclarar que estábamos Juana, yo y una amiga mía que había venido acompañándome, que desde luego no es un hombre. Esta voz es rotunda, masculina. ¿Ella escuchó las voces después? ¿Juana López Manjón llegó a escuchar estas voces después? Yo le pasé copia de ella. Bueno, yo cuando salió esta cosa yo no sabía si decírselo, porque es una persona que es mayor y está delicada, y dije, al mismo le pego un susto y la mato. También me lo planteé, pero luego ya dije, bueno, yo creo que es interesante que Juana lo sepa, porque hay algunas de las voces que no tenemos en este momento aquí, pero que si quieres un día podemos hacer esa limpieza de esas voces y sacarlas. Por supuesto, claro. Algunas citan nombres concretos. ¿Que tienen que ver con la vida pasada o de ese lugar o de ella? No lo sé, entonces esta no la ha sabido ella, claro. Pero entonces yo le hablé, yo le llamé por teléfono, le expliqué lo que había ocurrido, y entonces me dijo ella, ¿qué es eso de las psicofonías? No sabía lo que era, se lo tuve que explicar, y cuando ya se lo expliqué dijo, voces, bueno. O sea, como diciendo esto ya se le pusieron los pelos de punta, pero sí que reconoció que esto que le pasaba. O sea, oír voces no es algo que fuera ajeno a ella. Oír voces es algo absolutamente natural, y más aún de muchas patologías psiquiátricas. Lo raro es que esas voces evidentemente queden registradas en soportes magnetofónicos, como ocurre con las voces paranormales. Me gustaría que volviesen a escuchar. Nuestro técnico Jorge nos va a volver a hacer el favor o el desfavor, porque para mucha audiencia así lo será, de volver a escuchar esta voz. La voz de un hombre que estaba allí, sin estar físicamente, parece ser, presenciando la insólita entrevista de Clara Tahoces. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. El misterio radica en que esa voz, que no emitía a nadie físicamente, porque no estaba allí nadie más que las dos protagonistas de la entrevistada, respondía a lo que sería un contenido mental o una frase de la propia persona. Esto ocurre muchas veces, y les aseguro que con este material, con psicofonías, voces paranormales, hay para un sinfín de programas, que lo sabrá en su día. Lo raro es, uno puede pensar una casualidad, una interferencia de radio, mil cosas, evidentemente, un sonido de la calle, hombre, es muy claro, y se ve a un nivel que, bueno, a nivel informático se puede ver que está al mismo que el de la entrevistada. Lo que ocurre es que, qué misterio que esa onda, lo que sea, ese fallo, responda a algo coherente con lo que está diciendo esta persona. ¿Será que hay voces realmente que persiguen o que acompañan a algunas personas? Pero hubo más, hubo un momento, Clara, el segundo corte que vamos a escuchar, es más sutil, no es tan claro. Preparen sus oídos porque, claro, no todas van a ser como este, más los que te quedan, que es prácticamente como alguien hablando al micro. Tú hablas de tu abuela, estáis hablando de personas fallecidas, hablas de tu abuela, si no recuerdo mal, ¿y qué ocurre? Esto sucede en el momento en el que ella está mostrando pues que, bueno, que de alguna manera no es habitual que una persona de 80 años tenga tan buena memoria, porque el libro de poesía se lo sabe prácticamente de memoria. Entonces incluso nos recitó alguna que durante buscando esa poesía que ella recita también sale otra voz, pero bueno, eso es otra, ¿no? El caso es que ella en un momento determinado dice esto, que tiene una memoria que... Entonces yo hago un recuerdo mental de mis abuelas que están muertas. Y mis abuelas murieron en el 98. Y bueno, murieron las dos en un plazo de 15 días, muy seguidas. Entonces, pues yo le digo, hombre, pues sí, yo me acuerdo cuando mis abuelas vivían, que efectivamente con 80 años ya no te acuerdas de las cosas también, ¿no? Y entonces digo, sí, porque ellas murieron en el 96. Y entonces hago un recordatorio mental y digo, no, fue en el 98. Pero yo estaba hablando en plural, pero yo estaba pensando en una abuela mía en concreto. Tú pensabas en algo en concreto, y de repente surge una voz que esta vez no es masculina. ¿Qué dice, Clara? Ya estaba muerta. Ya estaba muerta, una voz de mujer, mucho más sutil que la anterior, que casi se pega con la voz de esta vez de Clara Tahoces, responde a algo que dice la propia periodista, que era, no, en el 98. Cuando dice esa palabra Clara Tahoces, escucharemos la voz dice, ya estaba muerta, como en un susurro. Escúchenlo y saquen su conclusión. Pero me acuerdo cuando mi abuela tenía 80, murió con 96, que tampoco... También, sí. Pero conozco en el 98. Conozco en el 98. Conozco en el 98. Una voz que surge repentinamente y ya no solo se concentra, digámoslo así, en esta curiosa entrevista que tuvo lugar hace ya casi 2 años,
con la persona dotada o la persona del misterio, que sería Juana López Manjón, sino con la propia interrogadora en este caso. La verdad es que ocurrieron muchas más cosas misteriosas, y quizá la última, en mi opinión, y les doy la opinión también de nuestro técnico Jorge, que realmente estuvo pasando las voces y pasando un mal rato, es una que no se refiere a palabras concretas, que no se refiere a algo que podamos identificar. Son simplemente gritos, ¿verdad, Clara? Sí, pero también en un contexto, porque estos gritos, esta especie de alaridos femeninos que se producen durante la grabación... Son de niños, parecen también, ¿no? De niños, o no lo sé, no sabría. Yo pensé en una mujer, pero... esto que lo oigan los oyentes y juzguen ellos, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que en ese momento en que se producen, Juana tiene una particular visión del más allá, porque ella dice que puede ver, digamos, como las personas cuando mueren, no el espíritu de la persona, sino unas bolas de energía, y estas bolas de energía ella dice que todos tenemos que pasar por una especie de túnel y que... Siempre esto teorías de esta persona, por supuesto. Siempre teorías de ella, ¿no? De lo que le dice que le han contado, ¿no? Estas bolas de energía pues tienen que pasar por ese túnel, algunas se niegan a pasar y las que no pasan se convierten en lo que ella llama energía negativa incontrolada, que es lo que asocia con el diablo, con el maligno, con el mal. Y está hablando precisamente de estas voces, de estas bolas de energía negativa, de lo que identifica con el diablo, cuando se cuelan estos alaridos. Esta vez en una casa completamente normal, tú no escuchaste nada. Otra característica de las voces paranormales. Nada. Claro, el impacto al escuchar esto en la grabación tuvo que ser brutal. Te puedes imaginar. Bueno, vamos a escucharlo. Está hablando Juana López Manjón con Clara Tahoces en esta entrevista, en un lugar como cualquier otro, y de repente van a escuchar ustedes, pongan mucha atención por favor, a los gritos, alaridos de niños que empiezan a acompañar lo que es la conversación. Les aseguro, este programa es así, que es un documento estremecedor. Esto es una energía que ha pasado por el tubo y está el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Este es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Este es tamaño real. Voces de niños que gritan repentinamente superponiéndose en la entrevista. Son los datos, lo que nos dice una cinta magnetofónica. El misterio está ahí. Clara, lo prometido es deuda, hablaremos muchos más de estos casos y de estas investigaciones que tú estás llevando a cabo, y esperemos que el expediente, al menos de esta entrevista, de esta mujer, no esté cerrado, que sigan las investigaciones. Eso espero. De todas maneras, sí quería puntualizar el hecho de que en la grabación se registran por lo menos 6 voces o 7 voces que se reconocen, es decir, que tienen su interpretación en lo que estamos comentando, y hay otras que incluso cuando fueron analizadas por Juan Ignacio Cuesta, que se le dio esta cinta sin mi conocimiento, hay que decirlo, me parece muy bien, además. El análisis que hizo determinó que eran voces, no tenían caracteres humanos, y había otras muchas que estaban entremezcladas en la conversación, que era muy difícil limpiarlas. Hoy en día la tecnología, de eso vamos a hablar ahora, aunque vamos rápidamente hacia la recta final, pues ha descubierto que sí, con medios informáticos uno puede saber si la voz en el oscilógrafo puede generar ondas típicamente como las nuestras hablando en un micrófono, o son completamente distintas como ocurre con estas voces. Clara, un placer. Hablamos ahora de nuevas tecnologías. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER. Yo sé que el programa de hoy está siendo un tanto impactante, sé que son muchas las personas que nos escuchan y que nunca han oído hablar de estos temas, pero esa es la misión, la punta de lanza de Milenio 3, dar a ofrecer otras realidades, y como siempre desde el punto de vista de los periodistas, no me puedo cansar de repetirlo. Nosotros cogemos los datos, los documentos y no opinamos. Son ustedes, con su excelente criterio, quien deben de pensar lo que a cada uno le convenga, lo que cada uno crea, o lo que cada uno extraiga de estos documentos realmente asombrosos. Hablamos de nuevas tecnologías, ¿verdad? Hoy, 2002, la informática, los sistemas de grabación digital están abriendo nuevos campos, nuevas oportunidades. Pedro Amorós, técnico ingeniero informático superior, es uno de los, también digámoslo así, investigadores de la nueva ola, que está obteniendo resultados realmente fantásticos. Él nos cuenta en esta declaración lo que se está haciendo hoy en día. Pero la técnica, efectivamente, sí que... óptica
y sobre todo el tema de la radiofrecuencia. A veces utilizando las portadoras de radiofrecuencia tenemos resultados verdaderamente increíbles, lo que se denominó la transradiocomunicación. Aprovechando un poco esa caída de onda en una emisión radiofónica, pues ahí es donde se sintonizan las voces. Por ahí es donde viene. Las nuevas técnicas pues establecen micrófonos muy poderosos, muy potentes, establecen grabaciones digitales, ópticas y sobre todo pues una perseverancia en determinadas frecuencias de radio, e insisto por las frecuencias de radio porque es por donde empieza a apuntar el fenómeno. Es decir, ya no solo magnetofones, sino la propia onda de radio está arrojando nuevos resultados que son eso, hipotéticos por completo. Escuchamos una de estas voces, cedida esta vez por otro experto, Luis de la Fuente, en el que una voz, una inserción, parafonía, psicofonía, como quieran llamarlo, dice: soy tu abuelo. Es una de las pocas que el material psicofónico se identifica como algo, es decir, como si fuera prácticamente una llamada telefónica. Soy tu abuelo. En otras ocasiones muy diversas, estas voces han comprobado, ¿verdad?, más metálicas, menos claras, son las que están sacándose ahora, en este momento, en este país, con lo que se está experimentando ahora mismo. Siguen habiendo inserciones con un tono dramático, con un tono desgarrador a veces, muy cortas. Las psicofonías informáticas suelen ser bastante breves en su duración. La escuchamos muy rápido, 3 veces, auxilio. En este repaso por las inserciones paranormales, dicen algunos expertos, que se cuelan repentinamente en los más modernos sistemas, ocurren cosas extrañas, combinaciones de voces y sonidos. Luis de la Fuente grababa en un lugar completamente aislado. Hablábamos antes de jaulas de Faraday y una especie de cajones aislados por completo donde se mete el grabador. Lo acopla al ordenador con los altavoces del ordenador, hace varias grabaciones al unísono con temporizador y surge una frase completamente inconexa, como ocurre muchas veces con este fenómeno. No tiene nada que ver ni con el lugar ni con el propio investigador. Es algo muy rápido. Dice: superó el primer instante, y después una especie de alarido que se corta radicalmente. El alarido, el grito, el sonido, la expresión, lo van a escuchar perfectamente. Voces, desde luego, desasosegantes. Es un recorrido rápido, lo que nos permite este tiempo de Milenio 3. Y se queda ahí, también escrito en el aire, para que cada uno piense y reflexione. Es lo que ocurre hoy en día con los nuevos medios. Los que siguen, digámoslo así, la senda de aquellos Jürgenson, ¿se acuerdan? Aquel documentalista que de repente recoge la voz, según él siempre, de su difunta madre. Aquel Konstantin Raudive, Alex Schneider, aquellas personalidades ya añejas del pasado. Hoy se continúa con la investigación, porque la inquietud humana lo supera prácticamente todo. Pedro Amorós, hemos hablado de él, nos habla estremecido de la última psicofonía, la última que él ha obtenido. Creo que es una de las más claras. Nos lo cuenta muy brevemente por la impresión que le produjo este encuentro con la voz. Comencé la grabación y pregunté directamente: ¿puedo veros? Una voz con toda claridad me dice: acércate. Con lo cual me quedé absolutamente absorto cuando realicé la escucha de la grabación, porque puedo garantizar que nada ni nadie estaban en aquella habitación donde yo estaba trabajando, donde estaba experimentando, y que el resultado fue algo impresionante. Algo impresionante, lo dice don Pedro Amorós. Acércate, es la última psicofonía obtenida con estos medios digitales en España. Un hombre de ciencia. Acércate, es una voz bastante desagradable, y la última, yo creo que ya es suficiente, que hoy les ponemos. Acércate. Sin duda, una de las más claras, una de las más diáfanas de las obtenidas en este año 2002. El misterio está ahí, empezó hace 50 años prácticamente, pero hoy sigue tan latente y tan vivo porque concierne a todo nuestro interés. Voces grabadas en el aire. Hablábamos de Edison, de Marconi. Quizá algún día tengamos alguna respuesta. Si ustedes tienen alguna, recuérdenlo: milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. De momento nosotros
despejamos este ambiente casi cargado y sombrío que se ha hecho cargo hoy del estudio 1 de la cadena SER en Madrid, para toda España, y nos vamos con el informativo que Carmen Porter y Carlos Barroso realizan cada semana. Esta vez con crónicas espectaculares. Han pasado todo tipo de cosas y presten atención a la primera noticia. Algo está ocurriendo muy extraño, muy especial en las Pampas argentinas. Les dejo con el informativo. Un impresionante misterio nos ha sobrecogido esta semana. En la Pampa argentina han aparecido varias vacas muertas, mutiladas, aunque sin rastro de sangre ni de heridas. Los científicos están desconcertados porque no encuentran una explicación al método utilizado por quienes han llevado a cabo este sacrificio múltiple de animales. Hay quien habla de extraterrestres, hay quien piensa en una secta. Lo cierto es que la población de la zona se encuentra totalmente atemorizada. Será nuestra primera noticia esta noche, pero hay más. Carmen Porter nos cuenta en titulares las más interesantes. Comenzaremos con la canonización más multitudinaria de la historia. El estigmatizado Padre Pío de Pietrelcina fue santificado la semana pasada ante la presencia de cientos de miles de fieles que se dieron cita en la plaza de San Pedro de Roma. Se ha descubierto en Egipto el sarcófago más antiguo del mundo, en cuyo interior podría encontrarse una momia de hace 4.500 años. Y terminaremos con una noticia curiosa. Un licenciado en Bellas Artes ha vendido su alma en una subasta de Internet por menos de $17. Pues vamos ya a conocer más detalles sobre ese misterioso hallazgo en los campos de Argentina, que ha sorprendido y a la vez ha causado desconcierto entre los veterinarios que han iniciado la investigación. Aún no consiguen explicarse la aparición de varias vacas muertas y mutiladas sin que exista ni el más mínimo rastro de sangre o violencia. Informa la corresponsal de la cadena SER en Argentina, Isabel Cuevas. Al menos 20 vacunos muertos y mutilados han sido encontrados en una zona rural argentina, un caso que desconcierta a los científicos y que ha originado todo tipo de conjeturas sobre la presencia de extraterrestres en el lugar. A las vacas y toros que aparecieron muertos en las últimas semanas les fueron extraídos la lengua, los ojos, las glándulas mamarias y los órganos reproductivos. Los cuerpos de los animales no tenían rastro alguno de sangre, estaban dispuestos formando un círculo sobre el terreno y no despedían mal olor. Los veterinarios señalan que los órganos fueron sacados con un elemento cortante de alta precisión que al mismo tiempo iba cauterizando la herida y aseguran que no hay una explicación científica sobre este hecho ocurrido en 3 provincias ganaderas. Expertos dedicados al fenómeno de los ovnis señalan que la muerte de los animales obedece a estudios de extraterrestres sobre la fauna local, mientras que otras versiones no descartan que la responsable sea una secta que planeaba celebrar un rito. Y la siguiente noticia nos lleva a la ciudad de Villarica, en Chile, donde un campesino asegura haber encontrado un esqueleto extraño que algunos ya han relacionado con el chupacabras, la mítica criatura que deja prácticamente sin sangre a sus víctimas. Carmen. Según los campesinos de la ciudad de Villarica, el esqueleto pertenece a una especie de animal desconocido, ya que tiene largos colmillos y unas protuberancias en la espina dorsal poco comunes. Los vecinos relacionan ese hallazgo con la extraña muerte de 6 gallinas que fueron halladas sin gotas de sangre en sus cuerpos. Por otra parte, José Yáñez, biólogo del Museo de Historia Natural, ha afirmado que se trata de un simple perro doméstico. Y este 2002 parece estar siendo el año de nuevos descubrimientos arqueológicos en Egipto. El último de ellos, el sarcófago intacto más antiguo del mundo, que ha aparecido cerca de las grandes pirámides. El sarcófago de piedra de 2 metros de largo y 1 metro de profundidad fue desenterrado a unos 2 kilómetros de la Esfinge de Giza y pertenecía a un supervisor de los trabajadores de las pirámides que vivió en la Cuarta Dinastía. Según el primer estudio, el sarcófago data de 4.500 años y para Zai Hawass, presidente del Consejo Supremo de Antigüedades, esta sería la prueba de que las pirámides fueron construidas por egipcios y no por gente de una civilización perdida o extraterrestre, tal como afirman ciertas teorías. Y desde Italia llegaba la semana pasada una de las canonizaciones más polémicas, la del Padre Pío, estigmatizado, luchador incansable contra el demonio, con el don de los milagros y de la bilocación, y ahora santo. El corresponsal en Roma, Joao Solés, nos acerca un poco más a su peculiar figura. El Papa ora por la intercesión del Padre Pío. Desde la canonización el pasado domingo, San Pío de Pietrelcina, sobrenombre del lugar en el que nació ese capuchino a finales del siglo pasado en el sureste de Italia. Un santo superstar, como le ha calificado en sus titulares el diario comunista La Unità, haciéndose eco así del fervor popular que goza en Italia. En 1918 aparecieron las famosas llagas en sus manos y pies que supuestamente revivían las de Jesús en la cruz. Decía tener visiones, entrar en éxtasis, ser capaz de atraer al catolicismo incluso a los musulmanes y una especial capacidad milagrera. Le atribuyen 20 apariciones y numerosas curaciones de enfermos. Jerarcas del Vaticano le calificaron de fraile histérico y de farsante a partir de 1920.
1920. Micrófonos escondidos en sus aposentos revelaron falsedades como que copulaba con mujer 2 veces por semana. Le prohibieron confesar durante 10 años primero, fue suspendido a divinis después y se decretó la no sobrenaturalidad de sus capacidades. Pero a medida que acumulaba las peores acusaciones ante la congregación de la doctrina de la fe, aumentaba su prestigio entre los italianos. La televisión más tarde le llevó a la cumbre de la popularidad. En 1947 predijo: tú serás papa, pero sufrirás sangre y violencia, a un joven sacerdote polaco que confesó en Roma, y que en 1962, siendo ya arzobispo de Cracovia, requirió la mediación de su viejo confesor en la cura de una enferma que sanó en 10 días. Quizás por ello el mejor aval a Padre Pío en los 19 años del proceso de canonización ante el Santo Oficio, que emitió inicialmente un informe negativo, lo ha presentado el propio Juan Pablo II, que en los 23 años de su pontificado ha proclamado nada menos 495 santos, más que todos los papas juntos en los últimos 4 siglos. Pues después de esto todavía nos queda tiempo para contarles más cosas de forma breve. Científicos chinos van a investigar unos restos arqueológicos que se cree que fueron construidos por extraterrestres. Los restos son 3 construcciones piramidales de unos 50 metros de alto que se encuentran en uno de los lagos de los Amantes, en Baigón. El material que los conforma es de origen desconocido y, según ha declarado el científico Liu Shaoli, la hipótesis de que son restos extraterrestres tiene fundamento y va a ser investigada. Satanás lo tiene fácil. Un licenciado en Bellas Artes ha vendido su alma en una subasta de internet por menos de $17. Gareth Malham puso un anuncio en la red en que decía: mi alma sin límites, envío por correo gratis. El reclamo parecido al resultado, pues un hombre de Oklahoma la compró, ya que había perdido la suya propia en una apuesta sobre un partido de hockey. Y esta madrugada del lunes, rodeada de misterio, llega un año más la mágica Noche de San Juan. Al igual que muchos otros lugares del mundo, en Perú, en las Pernadas de Sacsayhuamán, donde los incas realizaban ofrendas al sol en el siglo XV, se reúnen en la Noche de San Juan miles de personas para rendir honores al astro en agradecimiento al fuego divino que anuncia la vida. En España son muchos los lugares que celebran de manera especial el solsticio de verano, que se vive pues así, de esta manera, en Galicia, como nos lo cuenta Gonzalo Cortizo. Pero la de San Juan es tradicionalmente noche de brujas en Galicia. Dice la tradición que en los solsticios es cuando las migas despliegan febril actividad y contra ellas se lucha a través del fuego y el agua. Algunos ejemplos: en la fuente de Besán, en Cambados, esa noche a las 12 se bañan los enfermos de mal de hoyo, el más temido de los conjuros. El rocío es también elemento purificador y a las puertas de las casas en el campo se coloca el ganado para que el agua de la mañana les garantice la buena salud. El fuego, el otro elemento purificador, marca una noche en la que arden cachaleras por toda Galicia. Tras saltarlas, para evitar los maleficios, al pie del fuego se preparan sardinas asadas que se sirven con pan de maíz y vino tinto. Pues ahora sí hemos terminado, pero les anunciamos que dentro de una semana tendremos seguro muchas cosas más que contarles aquí en Milenio 3. Ya la conocen algunos, nuestra sintonía de despedida para meter oxígeno y vida a un programa comprometido y un programa realmente intenso, incluso en el propio equipo y en la propia sede aquí de la cadena SER en Madrid. Carmen, un montón de mails, ¿verdad? Un montón, como cada semana. Hay que agradecer a la gente que nos escribe esos mails a milenio3@cadenaser.com. Y tenemos a Gregorio Andrés Quintero, que nos pide que hablemos de los misterios canarios, los avistamientos, los fenómenos paranormales y sobre la isla de San Borondón. Bueno, la isla de San Borondón, la eterna leyenda de una isla que existe o no existe, que aparece a los marinos de todos los tiempos. Lo cierto es que en Canarias hay un sinfín de misterios y prometido, querido oyente, que haremos un especial, ojalá sea desde allí. Álvaro López nos pide que si podemos hablar algún día de Jesucristo, si realmente ha podido ser un enviado extraterrestre. Bueno, teorías y conjeturas para todos los gustos, yo desde luego no lo sé. Trataremos los misterios de Cristo porque su figura histórica tiene muchos, desde luego. Y seguimos con Jesucristo porque Neftalí nos dice que sí es verdad que existió un gemelo de Jesús. Bueno, es una de las grandes teorías, una teoría casi conspiranoica, la del hermano gemelo de Jesús, con otras muchas
Bueno, ese programa especial parece que lo está pidiendo mucha gente y aquí en Milenio 3, desde luego, hacemos caso de todos y cada uno de los oyentes. Isabel Aza nos dice que si podemos tratar el tema de las abducciones, que qué pasa con esas personas que han sido secuestradas por supuestas naves extraterrestres. Supuestamente secuestrados, porque hay mucho también de leyenda en estos casos, por supuesto. Y recuerden otro tema a raíz de esto, Carmen, leyendas urbanas, una historia muy bonita, mitos modernos, que son mitos pero que se creen realidades. Lo trataremos también aquí en Milenio 3. Antonio Zembellín nos propone un tema interesante, las combustiones espontáneas. Un tema apasionante. ¿Sabían ustedes que esta gente que arde repentinamente, el caso más increíble de la historia ocurrió en La Roya, Almería, aquí al ladito? Lo contaremos con testimonios y con pruebas irrefutables. Y Arturo Felipe López nos dice que si podemos tratar en algún programa el tema de las vivencias cercanas a la muerte, el túnel, las visiones que tienen, la gente que lo recibe en la otra parte del túnel. Lo haremos, Carmen, claro que sí, lo haremos además con médicos y expertos que están trabajando ahora mismo aquí en este país en esa materia. Katia. Vaya noche. Vaya nochecita. Vaya noche. A ver, tenemos un número de contestador, ¿no? Sí, por fin tenemos este contestador. Apunten bien, 91 532 45 32. 91 532 45 32. Si ustedes no tienen correo electrónico, pues aquí nos pueden dejar también sus sugerencias, opiniones y nuevos casos que investigar. Esta semana regalamos 5 libros editados por Edad que se llaman Enigmas sin resolver 2, escritos por Iker Jiménez. Te suena, ya me imagino. Enigmas sin resolver 2, escríbanos un email o si no, en el contestador automático, eso sin dejarnos su nombre y apellidos. Y los ganadores de Enigmas sin resolver 1 que regalamos la semana pasada son Antonio Zembellín, David Francisco, Javier Ponce, Luis Jesús Sabaca, Isabel Aza Albisúa. Que nos escriban. Los ganadores que nos escriban y nos dejen...